El león que no sabía escribir. Había una vez un león fuerte, valiente y orgulloso que vivía en la sabana. Su rugido era tan poderoso que hacía temblar los árboles y asustaba a los animales más grandes. No sabía escribir, pero eso no le importaba. Para él, rugir y mostrar sus colmillos eran suficientes. Un día, mientras paseaba por la pradera, vio a una leona sentada bajo un árbol. Era hermosa y estaba concentrada en un libro que tenía entre sus patas. El león quedó hipnotizado por su elegancia. Quiso acercarse a besarla, pero recordó algo que había oído de un misionero que, en su momento, se había convertido en su cena. A una dama se le escribe una carta antes de besarla. El problema era que el león no sabía escribir. Eso no puede ser tan difícil. Pensó. Decidido, fue en busca de alguien que pudiera ayudar. El león encontró al mono saltando de rama en rama. Mono, escríbeme una carta para la leona. Rugió. El mono, siempre dispuesto a divertirse, ayudó la tarea. Pasó la tarde escribiendo la carta y se la entregó al león. Al día siguiente, el león se dirigió al buzón para enviar la carta, pero la curiosidad lo detuvo. ¿Qué habrá escrito el mono?, se preguntó. Así que regresó y le pidió que la leyera en voz alta. El mono leyó con entusiasmo. Queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo plátanos frescos. Exquisitos, saludos, león. El león rugió enfurecido. Yo nunca diría eso. Rompe esa carta. Molesto, el león decidió buscar al hipopótamo junto al río. Hipopótamo, escríbeme una carta para la leona. Exigió. El hipopótamo, tranquilo como siempre, escribió una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta al buzón, pero nuevamente la curiosidad lo venció. Regresó y pidió al hipopótamo que la leyera. El hipopótamo, con su voz grave, leyó. Queridísima amiga, ¿quiere nadar conmigo en el río y bucear en busca de algas? Exquisitas. Saludos, león. ¿Esto es un desastre? Yo nunca diría algo así. Rompe esa carta también. Esa tarde, el león encontró al escarabajo trabajando cerca de un árbol. ¿Escarabajo? Escríbeme una carta para la leona. Pidió. El escarabajo, emocionado por la tarea, puso todo su esfuerzo. Incluso roció la carta con un perfume especial. Al día siguiente, el león pasó frente a la jirafa mientras llevaba la carta al buzón. «Uf, ¿qué es ese olor tan fuerte?», preguntó la jirafa, arrugando la nariz. Es el perfume de la carta, respondió el león. «Déjame leerla», insistió la jirafa. La jirafa leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? Tengo estiércol. Exquisito. Saludos, león. El león no podía creerlo. Rugió tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles. Esto es horrible. Yo nunca escribiría algo así. Frustrado, el león decidió que debía expresar lo que sentía con sus propias palabras, aunque no supiera escribir. Se sentó bajo un árbol y rugió con todas sus fuerzas. Querida leona, eres la criatura más hermosa que he visto. Quisiera pasar tiempo contigo, tumbados bajo la sombra de un árbol, mirando juntos las estrellas al anochecer. Su rugido resonó por toda la sabana, llena de sinceridad y sentimiento. De repente, una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué no escribes eso tú mismo? El león se dio vuelta y vio a la leona, quien lo miraba con una sonrisa amable. No sé escribir, admitió el león, bajando la mirada. La leona sonando aún más y dijo: No necesitas saber escribir para expresar lo que sientes. Lo que importa es que las palabras salgan de tu corazón. El león sintió que un gran peso se levantaba de sus hombros. A partir de ese día, decidió aprender a escribir, practicando todos los días con hojas y ramas. La leona, emocionada por su esfuerzo, comenzó a enseñarle con paciencia.
Juntos pasaban las tardes bajo los árboles, aprendiendo, compartiendo historias y disfrutando del tiempo juntos. La leona, impresionada por la dedicación del león, pasó mucho más tiempo a su lado, ayudándolo y leyendo juntos. Poco a poco, el león descubrió que expresar sus sentimientos con sus propias palabras era algo maravilloso. La comunicación sincera viene del corazón. No importa si no lo hacemos perfecto, lo importante es intentarlo y decir lo que sentimos con honestidad. Nuestras propias palabras siempre serán las mejores. Nunca tengas miedo de intentarlo. Hasta la próxima aventura.